Presenta este programa Banco República e Interamericana de Cómputos. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de, además de noticias, aquí en BTV. Mucha información, muchos temas vamos a estar analizando. La polémica que se ha generado la interna de la coalición por lo que han sido la prórroga, la extensión de la concesión del aeropuerto de Carrasco, de Laguna del Sauce y la incorporación de 6 nuevos aeropuertos. Vamos a estar en el archivo caliente viendo qué está pasando con la apertura de fronteras, con el turismo. Más de 30.000 turistas ya han ingresado desde el pasado 1 de noviembre al Uruguay. Todavía hay restricciones en la dirección contraria. No podemos entrar a Brasil por vía terrestre, Argentina tampoco. Hay un embudo que los argentinos que ingresan tienen que retornar vía aérea o por buquebús, Montevideo o Colón, y eso genera costos adicionales. Hay polémica todavía, Argentina no ha levantado las restricciones en ese sentido. Vamos a estar hablando cuál es la situación de las micro y pequeñas empresas. Ya ha pasado lo peor de la pandemia, se han recuperado, qué ha pasado, cuáles son los desafíos hacia el futuro, no solo para recuperar la actividad, sino también con horizontes más provocadores, en el sentido de que hay un tratado de libre comercio con China que se está haciendo su prefactibilidad, su estudio. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Cómo colisiona con o se lleva con el Mercosur? De esos temas vamos a estar hablando. Pero comenzamos ya con lo que ocurrió el fin de semana. Congreso del PIT-CNT, el retiro de Fernando Pereira ya definitivamente de la dirección del movimiento sindical. El viernes dio su discurso de despedida, ahora a la actividad política en el Frente Amplio. ¿Y qué pasó en el Congreso? Elección de nuevas autoridades. ¿Qué implicancias tiene los documentos que se aprobaron y demás? Para hablar de esos temas, recibimos con mucho gusto aquí en ADN a Marcelo Abdala, el nuevo presidente del PIT-CNT. Abdala, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Marcelo, ¿es solo cambio de nombres, cambio de las autoridades y hay continuidad total en los lineamientos del movimiento sindical o este Congreso marca alguna pauta distinta respecto al anterior? Bueno, yo siempre digo que en el movimiento obrero hay una unidad de continuidad y renovación, entre otras cosas porque la clase trabajadora se va renovando de manera permanente. Un conjunto de trabajadores llegan a la edad de jubilarse y se retiran, digamos, del mundo del trabajo y por tanto también, más allá de que mantengan su amistad, su acción, se retiran del movimiento sindical y otros trabajadores que recién empiezan a desarrollar su experiencia. Creo que hay de las dos cosas. Me parece que fue un congreso muy fermental desde el punto de vista del debate. Hubo mucha discusión, mucha participación. Por lo menos desde mi perspectiva, la estrategia grande del PIT-CNT fue confirmada con más de un 60% de apoyo de los congresales, cuando no, en algunas discusiones clave el apoyo superaba el 80%, así que yo creo que salimos de un congreso en el que simultáneamente se pudo dar un debate de ideas muy fermental, pero al mismo tiempo se desarrolló la unidad y salimos con una estrategia de acción bastante clara, digamos, de cómo está establecida en los documentos aprobados. Marcelo, parte de mi pregunta tenía que ver con que este es el primer congreso que se hace bajo la nueva administración de gobierno, la presidencia de la calle y la coalición de gobierno. Los anteriores congresos y durante 15 años fueron bajo gobierno Frente Amplista, donde el movimiento sindical y el Frente Amplio tenían buen diálogo, buen entendimiento, más allá de puntuales diferencias. En este caso, ¿cómo está pautado hacia el futuro las relaciones con este nuevo gobierno? Bueno, de todas maneras, desde el fondo de la historia, el movimiento sindical tuvo más congresos bajo gobierno de derecha que bajo gobierno de izquierda, ¿no? Todavía creo que es verdad lo que tú decís, pero fíjate que el 8º congreso del PIT-CNT fue en el año 2003 y este fue el 14 congreso, así que efectivamente hubieron más congresos bajo regímenes o bajo gobierno, digamos, con una impronta diferente que bajo gobiernos del Frente. Notoriamente, sin desmedro del respeto a la institucionalidad, sin desmedro del respeto a las personas,
y siempre cuidando que los puentes de diálogo estén permanentemente abiertos, es notorio que el movimiento sindical tiene muchas diferencias, digamos, con la concepción económico-social del Poder Ejecutivo, ¿no? Eso se refleja en la estrategia. Hay allí un énfasis muy grande en priorizar la necesidad de políticas activas, explícitas, que apunten a generar trabajo de calidad, un criterio muy grande, digamos, en la defensa de la negociación colectiva, que objetivamente está cuestionada por la propia, digamos, voluntad del Poder Ejecutivo de enviar algún proyecto en el Parlamento, las cuestiones de la seguridad social. Creo que en ese sentido, bueno, se marca con claridad las diferencias que tiene el movimiento sindical con el Poder Ejecutivo, pero a su vez se reflejan en una serie de iniciativas que creo que son bien importantes porque Marcelo, salimos del Congreso ya a plena actividad. Nueva administración, pandemia, situación económica y social complicada, un año puente para el tema de los salarios. Ahora se está negociando una nueva ronda. ¿Qué evaluación están haciendo este año sobre lo que se ha logrado hasta el momento y las perspectivas? Bueno, nosotros hemos dicho sobre los criterios del Poder Ejecutivo que lamentablemente no garantizan ni la recuperación del salario, ni el mantenimiento del poder de compra del salario real, y menos la recuperación. Si se aplican a rajatabla los criterios del Poder Ejecutivo, la inflación prevista, digamos, para el primer semestre que cubre los convenios, que es desde el 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2021, ya la vida en la inflación que hubo hasta el mes de octubre ya superó los pronósticos, digamos, del Poder Ejecutivo. Obviamente que nosotros participamos en los consejos de salario con una preocupación de promover los puestos de trabajo de calidad y el desarrollo de la reactivación económica, junto con defender el salario real de los trabajadores. Y esa conexión tiene que ver con el siguiente hecho. Cuando mejoran los salarios, que estos criterios del Poder Ejecutivo no lo garantizan desde nuestra perspectiva, se benefician obviamente que los trabajadores asalariados, pero inmediatamente después se benefician los trabajadores y las trabajadoras jubiladas, que ajustan sus pasividades con el índice medio de salarios. El punto que nosotros queremos abrir una discusión es que trabajadores y jubilados son una parte enorme de la demanda interna. Por tanto, la mejora de sus condiciones de vida opera sobre el pequeño comercio de cercanías, sobre los sectores agropecuarios cuyos negocios, digamos, están vinculados al mercado interno, la pequeña industria, que son la inmensa mayoría de las empresas. Es decir, para nosotros la limitación de la concepción del Poder Ejecutivo es que concibe como variable de ajuste el salario y lo ubica como una traba para la formación de empleo. Y nosotros pensamos todo lo contrario, es decir, que la pandemia lo que generó es terrible bajón en la demanda interna. Y eso fue lo que hizo que a su vez cerraran un montón de empresas, ¿no? Entonces, para revertir esa cuestión, bueno, tendría que haber políticas contracíclicas en manos del Estado, es decir, más inversión, más desarrollo, y a su vez mejorar el salario como modo de que todos los engranajes de la economía se muevan. El sector exportador, bueno, todo indica que le fue muy bien, inclusive durante la pandemia. Ellos vienen usufructuando de un cambio relativo en el precio del dólar, que hace que ellos paguen sus costos en pesos, pero facturen en dólares, así que efectivamente todo indica que les ha ido bastante bien a nuestros productos, digamos, intensos en recursos naturales. Me refiero a la carne, me refiero a la soja, me refiero a los productos derivados, digamos, del quehacer forestal. Entonces, lo que falta operar es efectivamente en la demanda interna, y eso con salarios, jubilaciones e inversión pública, digamos. Ese ha sido el planteo, por eso somos tan críticos de cómo están conducidos hoy los consejos de salario. Tú al comienzo hablabas de que una de las propuestas de este gobierno es la reforma en la seguridad social. Y llamó la atención, o por lo menos me llamó la atención a mí, algunas declaraciones tuyas, donde hablabas de un eventual referéndum hacia la reforma en la seguridad social, que no se conoce el documento todavía final, no se conoce el proyecto de ley, ni se empezó a discutir. ¿No suena un poco amenaza eso de meterles el referéndum por delante? Bueno, te agradezco la pregunta, porque en realidad, de cómo el periodista a mí me preguntó, surgió la respuesta.
Y lo que exactamente yo dije es que nosotros no descartamos un referéndum, pero sería un despropósito definirlo ahora cuando el proyecto final ni siquiera está definido, ¿no? Nosotros vimos el proyecto del Poder Ejecutivo, hubieron elementos allí que nos preocuparon, como la elevación de la edad de jubilarse, como la generalización de las AFAP para los distintos regímenes de seguridad social, y cómo también cambia la forma de cálculo de la jubilación. Tú hoy podés elegir los últimos 10 años o los últimos 10 años son los mejores 20. Aquí en este caso se cambia la fórmula a los 300 meses, es decir, se agranda la cantidad de tiempo del cual sale el promedio de lo que tú vas a cobrar. Y como sabemos que en general la población, bueno, cuando no estuvo desocupada, cuando tuvo un bajón de trabajo, etcétera, es más difícil conseguir una buena jubilación si se te agranda el tiempo del cual tú promedias tus ingresos, así es un periodo más acotado. Manifestamos una preocupación muy grande con el proyecto de la seguridad social. Muy bien. Lo otro que dijimos es que es un proyecto del Poder Ejecutivo, pero ahora el Poder Ejecutivo no se hace cargo, porque dijo que no era vinculante. Ellos sí, yo creo que por recaudos con respecto a qué impacto podría tener esto en el referéndum de la ley de urgente consideración, pero nosotros no tenemos definido un referéndum. Lo que hemos dicho es una frase histórica del movimiento obrero que también la usamos para la huelga. El movimiento sindical nunca descarta ninguna de las formas de acción, pero obviamente que lo veremos en su momento. Marcelo Abdala, nuevo presidente del PCNT, gracias, buena gestión al frente del movimiento sindical, de la organización, y nos volvemos a hablar en cualquier momento. Un abrazo, gracias. Ha sido un gusto, fuerte abrazo para ti, para todo el equipo y estamos a la orden. Muy bien, seguimos. Les decíamos, polémica en el seno de la coalición por lo que fue la decisión del gobierno de prorrogar por 20 años más la concesión del aeropuerto de Carrasco y de Laguna del Sauce, que iban hasta el 2033 y le agregaron 20 años más, se va hasta el 2053. Eso generó algún comentario, si bien esto tiene base en la ley que crea el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, y había intenciones, no de esta administración, sino de la anterior también, ya que Vázquez, sobre el final de su gestión, remitió un proyecto de ley que no se aprobó el año pasado, según qué Cámara en el Parlamento se analice, hubo consenso, hubo mayorías, en fin. Pero en general el sistema político, incluso la izquierda, lo apoyó. ¿Qué implica esto? Tratar de desarrollar un sistema de aeropuertos en el interior. Y en este caso hay un compromiso de Puerta del Sur, que es el que tiene la concesionaria de los aeropuertos, de modernizar y llevar a nivel internacional los aeropuertos de Salto, Rivera, Paysandú, Melo, Durazno y Carmelo. Hay inversiones que no la van a hacer porque no son rentables estos aeropuertos, se hacen únicamente porque la concesión de Carrasco y Maldonado se amplían hasta 50 años por delante. Eso permitiría financiar algo similar en el fundamento de lo que ocurrió con el hipódromo de Maroñas. Si no hay, digamos, todas las salas de juego, no hay forma de financiar que el hipódromo sea autosuficiente, porque no lo es, hay que ponerle dinero y eso tiene que financiarlo. Bueno, esto pasa algo parecido, si no le dan la zanahoria, que son estos llevar a 50 años, no van a ganar. Bueno, ahora el compromiso es a invertir 65, 70 millones de dólares en todos estos aeropuertos del interior, más los que se tengan que hacer en Montevideo y Laguna del Sauce para mantener la operatividad. Bueno, el Frente Amplio, como había apoyado digamos, la secuencia de la ley interior y esta, no ha hecho demasiado comentarios. El Frente Amplio da la sensación de que ahora está abocado a la interna. Próximo 5 de diciembre son las elecciones abiertas a todo aquel que quiera afiliarse en el momento y votar. Elecciones a la presidencia de la fuerza a nivel nacional, departamentales y otras autoridades para integrar el plenario. Da la sensación que a diciembre esa es la preocupación mayor, a la interna. Después vendrá el referéndum cuando la Corte Electoral, probablemente en los primeros 10 días de diciembre, defina que va a haber referéndum. Después eso se volverá a canalizar a partir de esta fecha hasta marzo, abril, donde se haga el referéndum, como prioridades políticas para el Frente Amplio y también para el PCNT, que nos quedó pendiente en el análisis con Marcelo Abdala. Vamos a una breve pausa y vamos a hablar qué pasa con el turismo. Abrimos las fronteras y cómo se evalúa por parte de las autoridades y los operadores, aquí en ADN.
electrofitness también evoluciona. Conoce InOut Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional.